Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios aquí en Guayaquil a Enrique Pita, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, un honor estar con usted. Bueno, en estos días, hace poquitos días, el Tribunal Contencioso Electoral notificó al Consejo Nacional Electoral que se cumpla con la resolución del 30 de octubre pasado y con esto aquí, pues, que se pueda dar paso a que el Movimiento Justicia Social pueda dar paso a la inscripción de las candidaturas de algunos de sus candidatos, que era un tema que estaba pendiente. Con eso de aquí, ¿qué candidatos específicamente de justicia social pueden ya comenzar dentro de esta contienda electoral? Decirse que ya forman parte y ya arrancar con el proceso. Yo considero que es pertinente primero fijar exactamente cuál fue la sentencia que impuso, que dictó el Tribunal Contencioso Electoral. Permítame, voy a leer, dice claramente la sentencia: el Consejo Nacional Electoral adoptará dentro de los días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia todas las medidas administrativas necesarias y pertinentes para que los órganos de la Organización Política Justicia Social Lista 11 y sus representantes legales a nivel nacional, provincial y circunscripciones del exterior cuenten con el tiempo razonable en igualdad de condiciones, y enfatizo, en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones políticas para realizar los actos de democracia interna, inscripción y candidatura. Bien, dentro de los plazos previstos por el calendario para que las organizaciones políticas realicen primero sus primarias, la Organización Política Justicia Social realizó primarias sin problema de ninguna clase. En 15 provincias lo hizo, y en las otras que no lo hicieron ya fue por responsabilidad propia de esa organización política, enfatizando que dentro de esas primarias estaba también la decisión de escoger sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, y asambleístas, por supuesto. Posteriormente, cuando ya se produjo el periodo de inscripción de candidaturas de esas 15 primarias o candidatos designados por primarias, inscribió candidaturas, y permítame, inscribió candidaturas en 13 provincias, pero no inscribe para presidente de la República. Es decir, tuvo primarias formales, de acuerdo a la ley, pero cuando se cumplía la fecha máxima, el 7 de octubre, para la inscripción de candidaturas, ya la organización política no inscribió sino cierto número de provincias y no inscribió candidaturas a presidente de la República. Por lo tanto, ya fueron decisiones propias de la organización política al margen de decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero entonces, partiendo de eso, ¿para qué específicamente aplica esta resolución? Porque entiendo que lo que usted me está enfatizando es que eso no modifica lo que ya está resuelto en torno a la candidatura de presidente y vicepresidente de Justicia Social. Modifica, o la resolución del Tribunal Contencioso Electoral lo que determina es que para que tengan igualdad de oportunidades. ¿Qué significa? Que aquellas provincias en donde se interrumpió la inscripción de candidaturas o el trámite respecto a inscripción de candidaturas por efecto de esta suspensión que dictó en un momento dado el Consejo Nacional Electoral, se puedan retomar con facilidad. Pero insisto, no se puede rehabilitar algo que no existe. ¿Y qué es lo que no existe? El tema de la inscripción de candidatura a presidente de la República. Permíteme hacer esta reflexión. Y es clara la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral cuando dice, en igualdad de oportunidades, no se puede usted equiparar aquellas organizaciones políticas que trabajaron en forma responsable, que dentro de los plazos previstos hicieron su inscripción de candidatura, asambleístas nacionales, provinciales y por el extranjero, e inscripción de candidatura, respecto a una organización política que, teniendo la oportunidad, no lo hizo. Bueno, pero eso se lo viene mencionando hace algún tiempo y esa decisión fue apelada, y nuevamente este fin de semana, tras esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral, nuevamente se habló de si había la posibilidad o no de que Álvaro Noboa regrese otra vez como candidato, se pueda ya sumar como candidato a la presidencia de la República por esta organización política. ¿Hay algún otro recurso al que puedan ellos acceder para lograr que se inscriba esa candidatura, o ya simplemente el tema está agotado y no tendrán candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia? En honor a la verdad, esto está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo en forma responsable.
entendiendo que igualdad de oportunidades es igualdad para aquellos que aprovecharon los recursos legales dentro de los tiempos pertinentes respecto a esta oportunidad, entre comillas, que se le podría estar dando a alguien que simplemente no lo aprovechó. Al final del día será el juez Cabrera a quien el contencioso le ha entregado la responsabilidad de hacer cumplir su sentencia, el que tendrá que decidir finalmente si efectivamente en igualdad de condiciones la organización política sí tuvo su oportunidad y donde no la tuvo para efecto de que pueda realizar su inscripción de candidaturas. Bueno, pero hay otros temas pendientes también que están en el contencioso. ¿Qué pasa con este tema del binomio también Arauz-Rabascal? La campaña electoral arranca el 31 de diciembre. ¿Hasta cuándo tienen el plazo ellos para poder resolver temas como ese o temas como el que acabamos de hablar, la candidatura de Álvaro Noboa? Bueno, eso está dentro del marco de la ley, cuando establece que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral no tienen plazo para abocar conocimiento de una causa, pero una vez que la abocan conocimiento de aquella, tienen 15 días para pronunciarse. Y de lo que yo entiendo recién, para fines de la semana pasada, un juez asumió ya la responsabilidad sobre este caso y de aquí para adelante tendrá 15 días para pronunciar. Esperemos que no se tome 15 días. O sea, pero esto quisiera decir que hasta unos días antes de que arranque la campaña podríamos definitivamente conocer cuántos binomios irían por la presidencia de la República. La verdad es que nosotros para el 31 de diciembre deberíamos de tener todo el escenario político totalmente definido, porque es la fecha tope que tenemos para comenzar a imprimir papeletas. Ahora, pero sin embargo ya hay, más allá de que se hayan resuelto no ciertos temas, ya hay agrupaciones o movimientos políticos que están en una especie de campaña, que hacen caravanas, que hacen recorridos, algunos que hacen concentraciones también. ¿Cómo hace el control del Consejo Nacional Electoral de eso? Bueno, esto está sucediendo al amparo de la falta de un reglamento y eso es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Un reglamento que determine efectivamente cuáles son los límites para realizar esto que se llama precampaña electoral. Hay que entender también que de alguna manera todos estos mítines y todas estas cosas son actividades que no se pueden cuantificar en un momento dado. Lo que se llama redes sociales, por ejemplo, no es un tema que se puede cuantificar. La norma dice que ahora va a ser limitado o cuantificado los recursos para efectos de lo que se llaman publicaciones de carácter digital. Pero todo esto que de alguna manera hoy está sucediendo es porque también es cierto y el Consejo Nacional Electoral no ha dictado aún un reglamento que determine, pero desde mi opinión, no son actividades que van a poder ser cargadas a los recursos que tienen limitación o que están limitados para las organizaciones políticas para invertir en campaña, porque definitivamente los plazos están establecidos en la norma. Pero sí es algo que puede causar una desigualdad entre aquellos partidos y movimientos más grandes versus los que obviamente son más pequeños y que todavía no arrancan quizás con su fase de propaganda electoral, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que establecer claramente una diferenciación. Lo que es promoción electoral es lo que asume el Estado para permitir que los candidatos hagan su publicidad en medios. Pero todo lo que es la inversión propia respecto a esa actividad en calle, en territorio que se llama, ya es parte de la responsabilidad, las posibilidades que tienen o de los grupos políticos que existen en cada una de las jurisdicciones para ir respaldando la candidatura. Ahora, me gustaría revisar otros temas, ingeniero Pita, lo que pasó con el presupuesto para este proceso electoral. Se logró ya un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. En primera instancia se hablaba de un presupuesto de 114 millones de dólares y esto se redujo a 91 millones de dólares. ¿En dónde hubo que hacer quizás los ajustes dentro de ese plan que tenían previstos y que demandaba ese gasto de más de 100 millones? Y que ahora pues tuvieron que apretarse. Es una buena noticia hoy el hecho de que sí tenemos ya un presupuesto. La mala noticia es que para ajustarnos, como usted bien menciona, a ese valor que fue el techo que impuso en su momento, bueno, lo impuso en menor valor, pero felizmente se combinó en incrementar el de 83 millones de dólares a 91 millones de dólares porque se incluyó lo que es conteo rápido y lo que es una remuneración o un estímulo de 10 dólares a los miembros de la Junta Receptora de Voto. Ahora bien, en este presupuesto, ¿qué se sacrificó? Bueno, se sacrificó, por ejemplo, el rebajar 2 escalas salariales a toda la personal que va a trabajar en el proceso electoral. Y mire usted, por ejemplo, en este momento estamos contratando capacitadores y la exigencia del Ministerio de Trabajo, y está convenido así, que tengan una especialidad de tercer nivel, títulos de tercer nivel, para un trabajo que se le van a pagar 800 dólares durante 3 meses y que es un trabajo arduo en territorio que van a tener que movilizarse y tal. Esa rebaja, obviamente,
ha habido que aceptarla por exigencia del Ministerio de Finanzas, pero de alguna manera perturba la eficiencia también del trabajo con el cual van a desarrollar nuestros funcionarios. Pero en todo caso, ese es el tipo de ajustes. De ahí lo demás queda como lo había establecido, lo había contemplado el Consejo Nacional Electoral. Relativamente, sí. Ok, ya con eso clarificado, hay otro tema también que llama la atención. Se hizo un primer plan piloto, por decirlo de alguna manera, para ver cómo se podría desarrollar el proceso aplicando las medidas de bioseguridad. Y ese plan piloto pues dejó entrever algunas preocupaciones, el hecho de que pueda haber personas que decidan no mostrar sus rostros para verificar que sea la misma persona que está presentando su cédula al momento de sufragar. Pero ¿qué hacer ahí? Porque tal y como van las cosas, pues este proceso electoral se va a desarrollar todavía en medio de una pandemia, no habrá vacuna todavía para esa fecha, lo ha dicho el mismo gobierno. Y ahí, ¿cuáles serían los ajustes o cómo prevén ustedes puedan darse las cosas? Bueno, hay dos escenarios a manejar en este caso, ¿verdad? Uno es el escenario propiamente que podemos nosotros controlar como función electoral, y me estoy hablando de los recintos electorales, y para eso tiene que haber un plan de bioseguridad interno, un plan electoral dentro de los recintos electorales, protección a nuestros funcionarios y protección a los miembros de las juntas receptoras de voto, ¿verdad? Ese es un plan. El otro es un plan que obedece ya a establecer una estrategia de carácter nacional. Este no es un tema aislado de la función electoral, es un tema de país, y aquí sí tiene que trabajar el país, ¿me entiendas? El gobierno y las autoridades de salud respecto a establecer, y yo lo llamo una especie de COE electoral, para un día específico en el que va a haber 14 millones de dólares a efecto de, 14 millones de electores, para efecto de ir controlando cuáles son las circunstancias en las partes exteriores de los recintos electorales respecto a la movilización, y obviamente parte de la responsabilidad nuestra dentro de los recintos. ¿Y eso no estaría contemplado dentro del presupuesto ahora aprobado? Está contemplado lo que corresponde a nuestra responsabilidad, claro que sí, pero ahora le corresponderá al gobierno nacional, a las autoridades de salud, es establecer ese plan general de contingencia respecto a movilización, a todo este tema alrededor de los recintos electorales para efecto de las ventas estas pero se ha hablado incluso de la posibilidad de hacer pruebas PCR a quienes forman parte, por ejemplo, de las juntas receptoras del voto. Eso se mencionaba como una propuesta. ¿Asumirían ustedes ese costo o lo pedirían que lo asuma el Ministerio de Salud? Eso me enteré por la prensa, porque el Ministerio de Salud así lo anunció. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el mismo día de la... tiene que ser unos días antes para poder ver los resultados. Nosotros tenemos problema en entregar los nombramientos a los miembros de las juntas receptoras de voto. ¿Cómo va a ser el Ministerio de Salud para ubicar a las casi 600.000 personas que van a trabajar ese día? Yo creo que fue una idea que en algún momento dado se le escapó al ministro, pero creo que desde el punto de vista práctico es una cosa que no se puede llevar a cabo con facilidad. Oye, usted ha sido bastante optimista, ha dicho 14 millones de personas que van a sufragar, pero ¿no cree que esta pandemia podría elevar el nivel de ausentismo dadas las circunstancias? Posiblemente, yo creo que es verdad, y hay que establecer el hecho de que habrá muchas personas que posiblemente prefieran pagar la multa antes de ir a votar. Ahí es cuando yo quiero reafirmar la iniciativa que en más de una ocasión tuvimos en un momento dado, que el voto telemático era una alternativa que podría haberse implementado para evitar este tema de aglomeración en los recintos electorales. Pero esas son las reglas del juego, y esperemos que la gente vaya a votar, porque es su responsabilidad decidir quiénes van a presidir los destinos de este país en los próximos años. Si no asumimos esa responsabilidad, vamos a dejar que otros lo decidan por mí. Por lo tanto, vamos todos. Asumamos la responsabilidad. Se convierte también en un reto y un desafío, ¿no? Sufragar en época de pandemia. Vamos a vivir, de hecho, también una campaña electoral. Se esperaría de manera distinta. Ya el COE Nacional ha hecho varios llamados a controlar esas aglomeraciones, esas concentraciones masivas a través de mítines que realizan los partidos políticos en su afán de precisamente dar a conocer sus planes de gobierno, captar votos. Eso es una responsabilidad de los políticos, y claro que sí, nosotros los ciudadanos tenemos que reclamar, ustedes medios tienen que reclamar, que tienen que actuar con forma más responsable, porque de alguna manera ellos podrían estar provocando que esta pandemia puede exacerbarse en un momento dado. Por eso reitero, en ese sentido también el país tiene un desafío, ¿no? Depende de cada uno de los mismos candidatos. Desde ahí yo creo que ya uno comienza a tener también una visión de ese comportamiento, ¿no? De cómo ellos ven ese manejo incluso de la pandemia. Les tocará quizás al próximo gobierno continuar con el manejo de esta situación. Dios mediante, ojalá las cosas mejoren previo a eso en los siguientes meses. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. A sus órdenes siempre, Liz. Que pase muy bien. Vamos a ir a una pausa.